Hola, hola chicos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a una nueva clase. El objetivo de esta clase de hoy va a ser la recursión, ¿ok? La recursión básica y vamos a hacer varios ejercicios de esto. Eh, Primero, una función se dice recursiva cuando se llama a sí misma, ¿ok? Si yo tengo una función, por ejemplo, que se llama Fibonacci y recibe un parámetro, un entero, y dentro de la misma recursión dentro de la misma función, perdón, yo la llamo, entonces estoy diciendo que eso es recursivo. ¿Ok? Muchas veces todo lo que hace es que el algoritmo sea más conciso, es decir, más corto, menos líneas de código y sea mucho más entendible. Es decir, para el ser humano se expresa mucho mejor de esa manera. Este tema de la recursividad tampoco es que lo vamos a estar utilizando para todo, sino solamente para cuando ustedes vean que tienen un problema que es eminentemente recursivo. Es decir, que para definir dicho problema se utiliza su misma definición. A pesar de que les suene un poco a trabalengua, y vamos a ir aclarándolo a medida que avance la clase. ¿Ok? Mira, por ejemplo, recursión podemos decir que es el recorrido en árboles. ¿Ok? Recorridos de árboles, a ver, un árbol es una estructura de datos en la informática donde para cada nodo van a tener ramas, van a tener hijos, ¿ok? Entonces cada hijo de ese nodo son árboles y a su vez esos árboles van a tener otros árboles, ¿ya? Es como una estructura de datos recursiva. También la exploración y evaluación de funciones de expresiones aritméticas es un ejemplo de recursividad, porque fíjense, cuando ustedes tienen una expresión aritmética complicada, pueden tener una suma y están sumando dos cosas, pero lo que hay a la izquierda de la suma a su vez es una expresión aritmética y lo que hay a la derecha también. Y así la van desglosando y cada expresión aritmética está compuesta por un signo con dos expresiones aritméticas, una a la izquierda y otra a la derecha. ¿Ok? Y a su vez dentro, esas expresiones aritméticas van a seguir teniendo más expresiones aritméticas. Otro ejemplo son los juegos. Es decir, si yo quiero dar un movimiento, imagínense que es un movimiento complicado, pero para dar ese movimiento necesito dar otros movimientos más chicos. Entonces ese movimiento se va a realizar a través de otros movimientos. Entonces ahí hay un poco de recursividad también. ¿Ya? Vamos a ver entonces lo que es la recursividad directa. Una recursividad directa es cuando la función se llama a sí misma, ¿ok? Explícitamente. Acá, como pueden ver, en la función P estoy llamando a la propia función P. Esta es la definición y acá adentro la estoy llamando a sí misma, ¿ok? Explícitamente, por lo tanto eso es recursividad directa. Ahora, lo otro que puede pasar es que la función P llame a una función Q y esa función Q a su vez está llamando a la función P. Por lo tanto, P llama a Q y Q vuelve a llamar a P. Eso se dice que es recursividad indirecta o que el procedimiento es indirectamente recursivo. ¿Ok? Vamos a ver otros ejemplos de recursividad. A ver, cuando yo tengo el factorial de un número, lo puedo definir como ese número por el factorial de su antecesor. Se dan cuenta que en la definición de factorial estoy ocupando también el factorial y en la definición de potencia acá abajo estoy ocupando una potencia también para definirla. Por eso es que se dice que es recursivo. La potencia de x a la n es igual a x por x a la n menos 1. ¿Se dan cuenta aquí? Estoy definiendo una potencia a través de otra potencia. Por eso es que es recursivo. De todas maneras, esto lo van a ver mejor cuando pasemos a hacer ejercicios, así que sin más, pasemos a eso. Hagamos algunos ejercicios de recursividad y ahí van a ver mejor a qué me refiero con esto. El primer ejercicio que vamos a estar resolviendo es este del factorial, ¿ok? Esa misma función que habíamos definido anteriormente, vamos a resolverla ahora en programación. Vamos a hacer una función que se llame factorial y vamos a considerar que n me lo dan por parámetro de esa función. Y pueden asumir que n va a ser mayor o igual que 0. El usuario nunca le va a dar un número negativo, ¿ya? Entonces lo que deben hacer es resolver de manera iterativa esa función, es decir, una función que dado un número n me devuelva su factorial y además resolverla de manera recursiva. De manera iterativa se refiere a hacerlo con ciclos, for o while. Y la manera recursiva
utilizando estas estrategias de las que le estaba hablando, es decir, dentro de la misma función, llamarse, ¿ok? Es decir, la función factorial para resolverse tiene que llamar a la propia función factorial, ¿ok? Vamos a resolver este primer ejercicio. Si entendieron bien, les recomiendo que pausen el video y traten de resolverlo por sí mismos. Si no entendieron bien lo que es la recursividad, al menos traten de programar la manera iterativa, ¿ya? Y vean cómo yo resuelvo la manera recursiva, y cuando pasemos al siguiente ejercicio, ahí tratan ustedes de resolverlo de manera recursiva. Pero hagan eso, pausen el video acá y traten de programar, ¿ok? Entonces, nos vemos en un rato. Ya, chicos, espero que hayan podido hacer el iterativo. La recursiva igual es complicado porque hay cosas que no hemos dicho y tenemos que hablarlo cuando vayamos al código, pero al menos la iterativa espero que hayan podido hacerla sin problema, ¿ok? Vamos entonces al código a ver cómo se resuelve en este ejercicio. Ya, acá tenemos el código inicial, ¿ok? Esta es la clase principal, el main, ya, ahí hay un hello world nomás, entonces vamos a implementarlo de cero, ¿ok? A ver, vamos a empezar por el iterativo, que supuestamente debieron poder hacer, entonces vamos a empezar por eso, a ver, static, vamos a llamarle factorial iterativo. Dijimos que va a recibir un entero y va a devolver un entero también, ¿ok? Y el resultado lo voy a poner acá. Va a ser una multiplicatoria, por lo tanto lo voy a inicializar en 1 y voy a decir por, va a ser un ciclo desde igual 1 hasta mientras que i sea menor o igual que n, y voy a aumentar i de 1 en 1, ok. Mientras pase eso, al resultado lo voy a multiplicar con i, ok, y devuelvo el resultado. Y eso sería todo, eso debería funcionar. A ver, veamos. Factorial iterativo de 0. Debería ser 1. Sí, muy bien. El factorial es 1. El de 3. 3 por 2, 6. Por 1, 6. Entonces el factorial de 3 debería ser 6. 6. Ok, está bien también. Vamos al de 4. 24, está bien. Y el de 5 es 120. Vamos a ver. 120, ok. Entonces tenemos el factorial iterativo listo. Vamos al factorial recursivo. A ver, public static. Public static. También devuelvo un entero. Vamos a copiar esto nomás. Ya, factorial recursivo. Ok, entonces aquí es donde empiezan las cosas que son inherentes de la recursividad. Cuando ustedes estén enfrentando un problema recursivo, lo primero que tienen que plantear es el caso base. ¿A qué me refiero con el caso base? El caso donde la n va a ser más pequeña. Por ejemplo, acá para este ejercicio n puede valer 100. ¿Ok? Entonces, si ustedes se acuerdan de la fórmula, el factorial de n va a ser igual. A ver, en la fórmula que habíamos visto en la diapositiva hace un rato, es que
el factorial de n es igual a n por el factorial de n menos 1. Esa fue la fórmula que vimos hace un rato, ¿ok? Entonces cuando yo esté hallando el factorial de 100, va a ser 100 por el factorial de 99. Y luego el factorial de 99 va a ser 99 por el factorial de 98. Y así sucesivamente hasta que acá yo llegue a un caso tan chico que ya no se pueda reducir más. ¿Ok? Para el caso nuestro del factorial, cuando yo llego a ese caso base, cuando tengo 0 acá. ¿Ok? Entonces, si n es igual a 0, lo que yo quiero es devolver 1, porque el factorial de 0 es 1. Entonces, lo que van a tener que hacer cuando tengan un problema de recursividad es encontrar el caso base. Como la recursividad va a ir reduciendo en cada paso, tienen que ver en el caso más chico y poner la respuesta para ese caso más chico. ¿Ok? Y luego acá abajo lo que van a hacer es devolver el resultado, que es n por el factorial recursivo, ¿ya? Es decir, estoy llamando a la misma función, ¿se fijan? Es decir, el factorial de n va a ser igual a n por el factorial recursivo de n menos 1. Si se fijan, es esta fórmula es lo que dice acá, ¿ya? Estoy calculando el factorial de n, por lo tanto, eso va a ser igual a n por el factorial de n menos 1. Entonces, lo otro que pueden hacer es que cuando tengan un problema, traten de encontrarle la manera recursiva en una hoja, y luego que le encuentran la manera recursiva en una hoja, eso lo traducen acá a programación, ¿ok? Pero básicamente en la recursividad van a necesitar un caso base. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar aquí por detrás? Lo que está pasando es que cuando yo diga factorial de 100, él va a decir 100 por factorial de 99. Y entonces va a venir acá arriba de nuevo. Factorial de 99 es 99 por factorial de 98. Entonces, si yo no pongo este caso base, va a pasar lo mismo con el while true. Esto va a seguir reduciendo y nunca va a parar. Entonces, lo que yo tengo que decir es, cuando n sea 0, ya, no sigas llamando recursivamente, simplemente es 1. ¿Ok? Entonces siempre tienen que buscar ese caso base. Y luego aquí representan la recursividad. Muchas veces les cuesta trabajo ver cómo funciona esto de manera recursiva. Entonces asuman que si ustedes tienen una función que recibe un parámetro, ustedes la respuesta de esa función tienen que plantearla en base a la propia función, ¿ok? Pero ahora pasándole un parámetro más chico. Ya no pueden pasarle el mismo parámetro porque si no igual va a quedarse ahí iterando por siempre. Tienen que reducir el parámetro. Entonces cada vez que llame va a estar reduciéndose el parámetro hasta que llegue al caso base. ¿Okay? Y entonces ustedes plantean aquí la recursividad y el parámetro reducido. ¿Ok? Por lo tanto, ustedes lo que tienen que asumir es que si están hallando el resultado para esta función y ustedes lo plantean ya en base a la propia función, pero para un parámetro más chico, eso de alguna manera lo va a resolver algo por detrás. Ya, ustedes asuman que si está planteada bien esta recursividad, ya, el computador va a saber cómo hacerlo, siempre que le den un caso base. ¿Ok? Si se les complica mucho el tema de la recursividad, de que lo que está haciendo por detrás es llamándose a sí misma, si se les complica mucho, ustedes dicen, ya, para un caso grande, yo sé que esta es la fórmula, por lo tanto voy a asumir que cuando yo se lo pase al computador, el computador va a saber lo que tiene que hacer. Yo simplemente tengo que decirle cuándo tiene que detenerse, ¿ok? Pero él va a saber lo que tiene que hacer. Y eso nomás. Entonces vamos a ir para el siguiente ejercicio. Bueno, el siguiente ejercicio es de Fibonacci. No sé si han visto alguna vez la sucesión de Fibonacci. La serie de Fibonacci es una serie que descubrió un matemático italiano que, bueno, en realidad no se llama Fibonacci, pero todos lo conocen como Fibonacci. Entonces, este matemático italiano descubrió esta sucesión que está presente en muchos lugares de la naturaleza. Ya, después si quieren busquen y van a encontrar
varias cosas interesantes acerca de esta sucesión. Pero bueno, básicamente tenemos que los valores iniciales de dicha sucesión son el 0 y el 1. ¿Ok? Es decir, el primer elemento va a ser el 0 y el segundo va a ser el 1. Cuando yo quiero hallar el siguiente elemento, va a ser igual a el antecesor de ese elemento más el antecesor del antecesor. ¿Ok? Es decir, si yo tengo el 0 y el 1, el siguiente va a ser 1 más 0, 1. ¿Ya? Y el siguiente va a ser 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. ¿Se dan cuenta? Después 5 más 3, 8. Para hallar el siguiente, yo tomo los dos antecesores a él y los sumo. ¿Ya? Entonces yo voy a ir generando una sucesión y al final lo que voy a tener que hacer es que los dos últimos los tengo que ir sumando para hallar el siguiente. ¿Ok? Entonces ahora lo que tienen que hacer es una función que se llame Fibonacci y reciba un entero n como parámetro. ¿Ya? Traten de hacer también Fibonacci iterativo y recursivo. ¿Ok? Entonces, pausen el video acá, resuelvan esto. Recuerden, tienen que tratar de reducir la función de Fibonacci utilizando la propia función y tienen que declarar un caso base. ¿Ok? Entonces traten de hacerlo iterativo, traten de hacerlo recursivo, pausen acá el video y nos vemos en un rato. ¿Ya? ¿Terminaron? Espero que sí. Bueno, al menos el iterativo creo que no les debe haber causado problemas, ¿sí? Bueno, no sé. Vamos a ver. Igual este venía con trampita el recursivo, pero tampoco era tan complicado. Vamos a pasar a solucionar este ejercicio. Ok, empecemos por el Fibonacci iterativo. ¿Ya? A ver, voy a copiar el esquema de este. Y aquí en vez de factorial voy a poner Fibonacci. Ok, Fibonacci iterativo. Ya, entonces acá tenemos el Fibonacci iterativo. A ver, lo que podemos hacer es definir dos valores. Yo voy a ponerle a 0, que inicialmente va a valer 0, y a 1, que inicialmente va a valer 1. ¿Ok? Entonces lo que podemos hacer es en una variable guardar la suma de estos dos valores y luego el valor de esta variable pasarlo para acá y aquí guardar la suma. ¿Sí? Es decir, lo que voy a estar es como desplazándome en la sucesión. Lo sumo, paso este para acá y la suma la pongo en este. Después lo vuelvo a sumar, paso este para acá y la suma la guardo en este. ¿Ok? A ver, es decir, a 0 inicialmente va a valer 0 y a 1 va a valer 1. ¿Ok? Vamos a decir que sumamos esos dos valores y me va a dar 1. Entonces a 1 lo voy a correr para acá y aquí voy a poner la suma que es 1. ¿Ya? Después en la otra iteración la suma va a valer 2, ¿cierto? Entonces el 1 este lo voy a pasar para acá y el 2 para acá. ¿Ya? En la tercera iteración la suma de estos dos vale 3. Por lo tanto voy a pasar el 2 hacia acá y aquí voy a poner el 3. En la otra iteración esta suma va a valer 5. Acá voy a pasar el 3, aquí voy a poner el 5. Perdón, el 5. En la otra iteración este va a valer 8. Paso el 5 para acá. Y aquí pongo el 8. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer. Y entonces estos valores, fíjense que van tomando los valores de la sucesión de Fibonacci. ¿Ok? Vamos a hacer eso en un for. Vamos a decir for in i igual 0 y menor que n y más. ¿Ok? Entonces acá lo que vamos a hacer es acá lo que vamos a hacer es que vamos a decir que declaramos una suma
una suma que va a ser igual a A0 más A1. ¿Ok? Esa va a ser la suma. Y después lo que voy a decir es A0 es igual a A1 y luego A1 es igual a la suma. ¿Ok? Y aquí que vamos a devolver. A ver, pensemos un momento. Si me pasan acá el valor 0, ¿cuántas veces debería iterar este ciclo? Si n vale 0, este ciclo no va a iterar ninguna vez, porque no se va a cumplir esta condición la primera vez, ¿ok? Entonces, si no se cumple, para n0, ¿qué me debería devolver? 0, ¿sí? Ahora, si n vale 1, esta iteración, este ciclo va a iterar una vez. Por lo tanto, aquí al final, A0 va a valer 1 y A1 va a valer 1. Ok, por lo tanto, yo voy a tener que devolver a 0. Fíjense que para todos los casos que yo he mencionado, voy a tener que devolver a 0. Y sigan aumentando el tamaño de n para que vean que cuando va iterando esto, siempre la posición, es decir, el valor que está en la posición n de la sucesión de Fibonacci va a ser el A0. Por lo tanto, aquí voy a poner que devuelva a 0. ¿Ok? De todas maneras, a ver si les causa confusión y no saben si van a poner a 0, a 1, lo que pueden hacer acá, vamos a imprimirlo nomás. ¿Ok? Vamos a imprimirlo. Uy, ¿qué hice? Vamos a imprimirlo, a ver. Vamos a igual 0 y menor que 10. Vamos a imprimir los 10 primeros valores de la sucesión de Fibonacci. Y más. Acá. Y aquí vamos a decir que yo quiero que se vaya con el Fibonacci iterativo. Pero aquí en vez de 5 le voy a pasar I. Ok. Vamos a ejecutar ese código a ver qué me da. Y 0 para I0 está bien. 1 para I1 está bien también. Y 2. Fíjense, 2 es la suma de estos dos. 3 es la suma de estos dos. 5 es la suma de estos dos. Es decir, lo está haciendo bien. 34 es la suma de los dos anteriores. Lo está haciendo bien. ¿Ok? Es decir, ahí ya resolvimos el problema del Fibonacci iterativo. Ya, son estas líneas de código de acá. Ahora vamos a hacerlo recursivo. Fibonacci recursivo. Ok, entonces ya, antes de los casos bases vamos a definir la recursividad. Si yo tengo el Fibonacci del valor n, va a ser igual a el Fibonacci del n-1, que es el antecesor, más el Fibonacci del n-2. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería el caso base? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería el caso base? A ver, el Fibonacci. Anteriormente le había dicho el más chico, ¿no? A ver, ¿qué valor es el n más chico que me pueden pasar? 0. Entonces, si n es igual a 0, ¿cuánto es el valor del número de Fibonacci que está en la posición 0? 0. ¿Cierto? Ya, veamos si eso funciona o no funciona. ¿Qué creen? ¿Quién da más? Antes que lo ejecuten, ¿creen que funcione o no funcione? Piénsenlo por un segundo. Si creen que no va a funcionar, ¿por qué creen que no va a funcionar?
El medio error. ¿Por qué creen que pasó? Piénsenlo por un segundo. El tema es que, a ver, Fibonacci de 0, bueno, vamos a decir este. Ok, cuando yo le pida el Fibonacci de 1, él va a venir acá y va a decir n-1 es el Fibonacci de 0, ¿cierto? Estoy pidiendo el Fibonacci de 1, entonces el Fibonacci de n-1 va a ser el Fibonacci de 0. Pero cuando le diga n-2, esto va a ser -1, ¿ok? Y el Fibonacci de -1 no está definido. Entonces aquí como para un n, yo tengo que tener mínimo el Fibonacci 2 pasos anterior a él. Entonces aquí yo tengo que poner también n igual a 1 como un caso base, ¿ok? Porque n igual a 1, cuando n es 1 yo no puedo definirlo como recursivo de esta manera, porque si no esta parte de acá se me hace -1, ¿ok? Por lo tanto aquí esto también lo voy a incluir entre los casos base y para 1 voy a decir que es 1, ¿ok? Ahora fíjense que cuando me piden el segundo elemento, ahí sí ya estoy a salvo, porque cuando me piden el de la posición 2, n-1 es 0, que es este caso base que puso acá. Y cuando me pidan acá n-2, va a ser 1, que es este otro caso base que puse acá. ¿Ya? Entonces, ahora sí debería funcionar. Veamos, o no. ¿Qué creen? Vamos a ver qué pasa. Y ahí sí, ¿ok? Si se fijan, esta sucesión fue del iterativo y esta otra del recursivo. Está bien, ¿ya? Ahí si quieren después le pueden poner más valores acá para imprimir, no sé, como ustedes quieran. Ahora, lo último que les quiero mencionar acá es que si se fijan, a ver, alguien que ve estas líneas de código le va a costar un poco más trabajo entender qué es lo que está haciendo este código de acá, ¿ya? Sin embargo, alguien que vea estas líneas de código, esto es casi una traducción literal de la fórmula matemática, ¿entiendes? Es mucho más conciso que esto. Esto es entendible para alguien que sepa programación y todo, pero aquí esto está mucho mejor explicada la definición de esa función en su propio cuerpo, ¿ya? Entonces, y lo mismo acá. A ver, aquí tenemos Fibonacci iterativo. Fíjense, si le cambio el nombre a esta función y ustedes miran esto, no sé, igual van a tardar un poco ahí en darse cuenta qué es lo que están haciendo. Ahora, si yo le cambio el nombre a esta y ustedes dicen, ya, el n es igual al valor de n-1 más el valor del antecesor menos 2. Ya, ese es Fibonacci. Es mucho más conciso, fíjense, es más corto y es mucho más entendible así cuando lo ven a primera vista. ¿Ok? Y eso es una de las razones por las cuales la recursividad es tan poderosa. Ya chicos, este va a ser el último ejercicio que vamos a ver en la clase. ¿Ya? De todas maneras, les voy a dejar acá una lectura recomendada, que es las páginas donde se encuentra este tema de la recursividad. Ahí hay otros ejercicios, así que si resuelven alguno y tienen alguna duda, me pueden contactar al correo o me escriben en los comentarios del video, como ustedes estimen conveniente, ¿ya? Y ahí les respondo, ¿ok? Hagan hartos ejercicios de esto. La recursividad igual no es tan complicada, esta recursividad básica, lo que sí van a tener que hacer varios ejercicios para que le entiendan mejor. Traten de programar ustedes, de romperse la cabeza antes de ver la solución de los ejercicios, ¿ok? Entonces, eso es todo. Voy a estar pendiente a sus dudas y consultas. Ahí me pueden contactar al correo, en los comentarios también, donde quieran, donde se sientan más cómodos. Entonces nos vemos en la próxima clase. Ya, vamos a estar viendo dividir para conquistar. Ahí nos vemos. Hasta pronto. Chao.